Hola, buenos días, queridos estudiantes, padres y madres de familia, maestra Lorena. Espero que se encuentren con bien, gozando de abundante salud. Seguimos en la jornada de actividades de esta semana y este día jueves 9 de septiembre del 2021 vamos a seguir estudiando en la materia de estudios sociales, la unidad 5, la identidad nacional a través de la historia. Es muy importante que como salvadoreños conozcamos nuestra historia y desde dónde viene nuestra identidad nacional. El contenido a desarrollar es la colonia en El Salvador y su papel en la formación de grandes ciudades. Nos encontramos en la fase 3, semana 15. Va a ser muy importante que los estudiantes completen cuadros comparativos de formas de gobierno, también elaborar fichas resúmenes representativas de la religión indígena y española, completar actividades de falso y verdadero y discriminar en criterios pertenecientes a las culturas estudiadas en la actividad de la evaluación. La fase de inicio, la actividad 1, nos dice que en El Salvador aún existen descendientes directos de los grupos étnicos que sufrieron los procesos de conquista y colonización en compañía de la familia. Por ejemplo, está la anciana de Izalco, perteneciente a la comunidad náhuatl Pipil. La población de las zonas costeras desapareció casi por completo. Las comunidades que sobrevivieron se concentraron en los territorios que ahora son los departamentos de Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz y Morazán. Son considerados como patrimonio vivo. Actualmente las comunidades indígenas organizadas buscan y aspiran el reconocimiento del Estado y la sociedad, la revitalización de sus costumbres y tradiciones y el rescate de la lengua náhuatl como parte de su patrimonio intangible. ¿Por qué es un patrimonio intangible? Pues algo que está inmerso en nuestra historia y esas tradiciones y esas costumbres son parte de la cultura. Es importante que se rescate esta lengua náhuatl porque es nuestra lengua nativa. Hoy en día se habla en El Salvador como el inglés como una segunda lengua, pero no quiero decir que está mal aprender otro idioma, pero debemos rescatar nuestro idioma de origen. También está el anciano de Guatajiagua, departamento de Morazán, tata o líder de la comunidad lenca, que así se les llamaba, ¿verdad? Aquí tenemos una pregunta. Conversa con tu familia y toma apuntes en tus cuadernos. La primera pregunta nos dice por qué es importante conocer las prácticas culturales de las comunidades indígenas en El Salvador. La pregunta 2 nos dice por qué es difícil para las comunidades indígenas mantener viva su identidad y cultura. En primer lugar, es muy difícil porque sabemos que nuestros antepasados y las personas ancianas que formaban parte de estas comunidades indígenas, pues muchas ya fallecieron. Y esas costumbres, esas tradiciones, pues no han ido de generación en generación, porque como que las nuevas generaciones es muy poco lo que se integran a conocer la historia y la realidad de los antepasados, de nuestros ancestros. En las guías de las semanas anteriores se conoció acerca de la fundación del primer San Salvador, que se estableció en 1525. Pero este proyecto resultó breve, no llegó a ser más que un campamento militar. Poco tiempo después, un levantamiento indígena generalizado hizo que fuera abandonado en 1526, es decir, como un año, ¿verdad?
La segunda fundación se dio en 1528 y se desarrolla como la primera ciudad hispanoamericana en el territorio. Actualmente, este sitio arqueológico se conoce como Ciudad Vieja, ubicado a 8 kilómetros al sur de Suchitoto. La fundación de la primera ciudad instituyó una nueva identidad en el territorio. Fue en ese lugar donde por primera vez aparece un centro urbano en el cual los gobernantes hablan el idioma español y se construye la primera iglesia en la que se registra el primer casamiento que dio inicio al mestizaje, que a su vez también resultó en relaciones de poder ante los nuevos grupos sociales que se formaron, llegando así al siguiente repartimiento de bienes. Por ejemplo, criollo. Manejaban las haciendas heredadas de sus padres, el comercio y los obrajes de añil, pero que no podían acceder a los puestos de administración pública. Es decir, ellos en el campo, estaba el clero. Algunos llegaron a adquirir muchas tierras y riquezas, aunque la mayoría trabajaba con mucho celo y pasión para la conversión de los naturales al cristianismo. Los indígenas, el territorio salvadoreño se dedicaron a trabajar las haciendas, a través de encomiendas. El mestizo, al no ser criollos o españoles y no estar protegidos por las leyes indígenas, tenían un estatus social disminuido que les impidía o les limitaba su acceso a la educación. Imagínense cuánta desigualdad y a posiciones de mando, propiedad o prestigio. Trabajaban como ayudantes de los comerciantes o en las labores domésticas. Vemos cómo se da esta discriminación y esta desigualdad pues entre los indígenas, porque ellos se dedicaban a trabajar. Por ejemplo, estos mestizos sufrieron más esa desigualdad porque al no ser ni españoles y al no ser indígenas, pues no tenían leyes que los protegían a ellos. Aquí podemos visualizar un pequeño concepto de clero, nombre colectivo que designa de forma general a los que han sido ordenados en el servicio religioso, sacerdotes y diáconos. Y este término de clero es algo que se ha mantenido a lo largo de los años, porque por ejemplo en San Miguel está el clero de sacerdotes de la diócesis de San Miguel, los gobernantes y organismos establecidos en la colonia como los jefes, ¿verdad? Primero el virrey o el representante personal del rey con poderes políticos, militares, administrativos y jurisdiccionales. Es decir, se podían meter en cosas políticas, podían mandar a los militares, se encargaban de las cosas administrativas y también de las cosas referentes al derecho, referente a la jurisprudencia sobre grandes territorios pacíficos y prósperos. Los virreyes eran escogidos entre los miembros de la nobleza española y su mando solía durar 5 años. O sea, aquí no entraba un indígena, aquí no entraba un mestizo, aquí solo personas que venían escogidos por la nobleza española. También se encontraba, que era como el presidente, digamos. También se encontraba la Real Audiencia. Fueron altos tribunales de justicia, integrados por oidores y un fiscal. Asesoraban al virrey e incluso compartían funciones, como quien dice lo que hoy conocemos, ¿verdad? Como el Ministerio de Justicia. El cabildo, llamado también Consejo Municipal o Ayuntamiento. Sus miembros eran elegidos por los vecinos de cada villa recién fundada. Era el puesto político al cual los criollos podían aspirar. Vivían y ejercían sus cargos en la respectiva ciudad de que eran elegidos. Es lo que hoy conocemos como alcalde. Es decir, las personas de X villa, de X territorio, elegían a ese cabildo que los iba a representar, y ahí entraba, ¿verdad?, la oportunidad de los criollos, que eran los que manejaban las haciendas, ¿verdad?, heredadas por sus padres, y también podían tener esta posición política.
En esta etapa también aparecen nuevas formas de cultura. A partir del descubrimiento y durante la colonización, el continente americano adopta la visión de un nuevo mundo. Los españoles trajeron nuevas plantas, nuevos animales de carga y doméstico, nuevas costumbres en la alimentación. Los europeos aprendieron a consumir productos americanos como maíz, frijol, papa, cacao y tabaco. Introdujeron nuevas y mejores prácticas para producir la agricultura, ¿verdad? Y además trajeron de España a un nuevo Dios, es decir, como se los mencionaba la semana pasada, los indígenas creían en muchos dioses. Vienen los españoles y les dicen que no, que solo tienen que escribir en un Dios, que solo tienen que creer, en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los metales preciosos significaban para los nativos americanos belleza y en ocasiones estatus social, mientras que para los españoles eran poder económico que preferían extraerlas en tierras extranjeras y no en España. Durante la colonia se dio lugar a la reproducción de valores, actitudes, normas y otros necesarios para la convivencia pacífica, es decir, tuvieron que aprender a compartir tanto los indígenas con los españoles como los españoles con los indígenas. Los aspectos religiosos. Los diferentes grupos indígenas que habitaban en el señorío de Cuscatlán poseían una mentalidad mítica, es decir, su visión del mundo solo se explicaba desde la perspectiva religiosa. De ahí que sus prácticas estaban llenas de gestos, de ritos mágicos, religiosos, en íntima relación con la naturaleza y con los animales. Ofrecían sacrificios como un tributo o compensación a sus favores. A la llegada de los españoles, estas divinidades desaparecieron y se practicaba únicamente la adoración de la cruz, es decir, todos estos mitos al rey del sol, al dios de la luna, al dios del sol, estos sacrificios, esos bailes que hacían alrededor de fogatas, todas estas situaciones de cultura, de costumbre que ellos hacían, desaparecieron y empezaron a adorar solo la cruz porque fue lo estipulado por los españoles. El arte colonial. Los señoríos que tenían relación con las edificaciones ceremoniales se convierten en réplicas de colonias españolas con un diseño clásico europeo que hacían sentir a los españoles en un ambiente familiar. Ambos estilos de construcción pueden ser observados en la época actual. Los sitios arqueológicos representan a las poblaciones indígenas. ¿Y qué sitios arqueológicos podemos mencionar? Las ruinas de San Andrés, las ruinas de Tazumal. Incluso, ¿verdad? Aquí en Oriente hay algunas ruinas que están como abandonadas, que pertenecían a los lencas, mientras que los centros urbanos en los distintos departamentos del país mantienen su estilo colonial, y es por eso que cambia el estilo, cambia la infraestructura. Ya no eran aquellas tiendas de campaña, ya no eran aquellas ruinas, sino que empezaron a construir de una manera diferente y a colonizar. Si bien es cierto que los españoles hayan descubrido, ¿verdad?, a América y se hayan colonizado, permitió que América tuviera un gran desarrollo, pero así como tuvo un gran desarrollo, hubieron muchas limitaciones y vemos cómo estos españoles vinieron a saquear, vinieron a cambiar las ideas, las ideologías, las convicciones, vinieron a hacer esa brecha de la desigualdad, de la discriminación y a cambiar, ¿verdad?, todo ese arte colonial y las costumbres de los indígenas. En el siguiente audio o video les explicaré las actividades.